puede decir acerca de la delincuencia? La delincuencia en nuestro medio y en nuestro tiempo requiere de un estudio muy profundo, ya que son muchos los problemas que agravan los aspectos patológicos infantiles, seguido de factores psicológicos que con mucha frecuencia son descuidados en nuestra sociedad, y poco nos importa la mente de un niño, porque es ahí donde se comienza a desquebrajar este miembro de la sociedad sin ni siquiera darle la oportunidad de llegar a ser miembro eficaz y productivo, que contribuya en el área común. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron en lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. Esto lo dijo Custodio. ¿Qué grupo social afecta más el desempleo en nuestro país? El desempleo afecta más duramente a la población joven y en su interior las jóvenes sufren más el problema. La composición del desempleo abierto por ramas de actividad muestra que la desocupación en la industria afecta más a los hombres y el que se produce en el sector servicios golpea más a las mujeres, aunque también alcanza a un número considerable de desempleos en los varones. ¿A qué se deben las deficiencias del desempleo en nuestro país? En Guatemala, el registro del desempleo abierto presenta varias deficiencias como corresponde a una economía poco formalizada. El subregistro del desempleo es más agudo en las mujeres porque éstas tienden a declararse como amas de casa cuando quedan desempleadas. Sin embargo, las cifras señalan que sufren regularmente de un mayor desempleo que los varones. ¿En dónde se origina la delincuencia? La delincuencia se origina cuando los niños han sido separados de sus miembros familiares. Durante toda su infancia no han tenido hogares estables. Es aquí donde ellos se verán relegados perdiendo el punto de equilibrio entre la realidad y el placer, y caerán en actividades delictivas o perversas. A partir de la década de los 30 se empezó a desarrollar la conciencia de ser distintos. En esta línea, el filósofo argentino Enrique Dussel plantea que la única filosofía latinoamericana posible debe ser la filosofía de la liberación, un pensamiento filosófico que emancipe a nuestro ser latinoamericano de sus ataduras respecto a otras culturas. Se plantea que somos un continente distinto, por lo que nuestros productos culturales también deben serlo. Esto lo dijo Velázquez. ¿El alcoholismo es una enfermedad o un problema psicológico? Es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula en el cuerpo, incluyendo a las que se encuentran en el sistema nervioso central. En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y otras sensaciones deseables. Después de la exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a las sensaciones producidas por el alcohol y se vuelve dependiente de ellas. ¿Cuál es el principal efecto que causa el alcoholismo en las personas? Para las personas que sufren de alcoholismo, el tomar se convierte en el medio principal a través del cual pueden interactuar con personas, trabajo y vida. El alcohol domina su pensamiento, emociones y acciones. Según la teoría crítica, el análisis dialéctico, porque busca explicar las contradicciones que ofrece la realidad misma a partir de los mecanismos de la razón. La razón se define como un proceso de análisis causal de las contradicciones. Esto lo dice el autor Velázquez. ¿En dónde se concentran los más altos niveles de corrupción? La corrupción está dada en todos niveles del gobierno, tanto en empresas públicas, en la función legislativa, en la función judicial, convirtiéndose en empresas privadas oligárquicas, adueñándose del país y llevándose al asalto lo que queda de nuestros. Platón dice que para afirmar algo tiene una propiedad. Esta propiedad debe existir, pero si esta propiedad no está en ninguna parte y es percibida por los sentidos, Platón dice que la vemos con el ojo de la razón. Por ejemplo, ¿cómo podemos reconocer ciertos actos como justos y otros como injustos? Platón indica que hay una idea de justicia que no se agota en ningún acto particular, justo o injusto. Si no hubiera una idea justa, nadie podría llamarse justo a ningún acto. Esto lo dijo Sabater. La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo bajo el cual resguardarte. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día.
La pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura. La pobreza es impotencia, falta de representación y libertad. La pobreza tiene varias dimensiones que cambian dependiendo del lugar y del tiempo. ¿De qué manera se respalda y se promueve la corrupción? En nuestro país la corrupción se ha vuelto tan de moda que goza de asesoría y respaldo nacional e internacional, terrenal y celestial. Aquí no hay moral, se destruyeron todos los sentimientos que ahora más bien nos llevan a satisfacer deseos ajenos que facilitan o promueven la corrupción. El proceso de Sócrates se desencadenó por razones políticas. Algunos de sus discípulos estuvieron vinculados a la tiranía oligárquica y las autoridades democráticas creyeron oportuno alejarlo de las polis. Se le acusó de pervertir a los jóvenes, defender el ateísmo y paradójicamente de introducir nuevos dioses. Se pidió la pena de muerte porque según el derecho ateniense el acusado podía optar por un castigo alternativo como el exilio. Esto lo dijo Sabater. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis económica en el país? La crisis económica causa muchos estragos en el ámbito nacional en forma general y por ende afectando todo un pueblo de forma particular. Esta crisis se da por la forma equivocada y mal distribuida de la riqueza nacional, no llegando en forma equitativa a todos los sectores, pueblos, aldeas, caseríos y asentamientos del país. Se puede decir que son muchos, pero en mi poco entender, una de las más grandes es la evasión de impuestos, que da como resultado crisis económica nacional.